Hola Green Lifers, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que os guste este vídeo. Os va a impresionar un poco. A mí me asustó. He quedado con el Ranger para que me arregle la consola central, que os recuerdo que la tenía rota, la parte de atrás del maletero, el emblema de Tesla y la parte de dentro del maletero, que al colocar el parachoques, os recuerdo que no cerraba bien el portón trasero, me arreglaron el portón colocando el parachoques, pero me rompieron la parte interna del maletero. Vienen a arreglarlo. ¿Qué sucederá? Vamos a verlo. Bueno, hoy es la hora H, el día D. Vamos a ver, como veis ahí está dentro la consola nueva. Ahí está la consola antigua, todavía no se ha desmontado. Vamos a ver qué emoción. Me van a cambiar ya la consola. Mirad, ahí está la nueva. El Ranger la va a sacar y me la va a montar en el coche. Qué emoción. ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Funcionará? ¿No funcionará? En fin, todas estas preguntas que uno se hace, vamos a descubrirlas. Venga, vamos a descubrirlo. Se han quitado las dos tapas de los laterales, que aunque parezca que se va a romper, no se rompen. Se tira de ellas y quedan al descubierto para poder quitar, como veis, todo el tema de la consola central para poder sacarla ahora. Tiene un conector en la parte trasera inferior. Hay que tener cuidado con él para que no se olvide. Podéis ver el conector USB-C, tubos de ventilación para la zona trasera, tanto para los asientos, la parte de los pies, como para la parte superior, todo de la zona trasera. Aquí tenemos una vista muchísimo mejor. Al quitar la consola podemos ver que ahí tenemos la centralita, tenemos el conector en la parte inferior trasera. Vosotros, que sois algunos especialistas en electricidad y en electrónica, vais a ver muchísimas más cosas de las que yo pueda ver, que no es mi especialidad. Y en la parte inferior izquierda tenemos el conector del cargador inalámbrico de telefonía móvil. También tenemos las luces de la consola. Todo esto lo sé porque cuando fue conectando los cables vi cómo se iban encendiendo las luces. Ya os digo que esto no es mi campo y no es mi especialidad. El espacio que ocupa la consola es enorme. Fijaros, esto es minimalismo al extremo. Ahora os dejo para que veáis el montaje. La consola ya está montada, venía muy bien protegida, en perfecto estado tanto por dentro como por fuera, y ya conectado el conector de los USB. Aquí veis la estructura de la consola con los anclajes para las tapas del forro interior. Como os he dicho, se quita fácilmente, pero ahora vamos a ver, parar. No vayamos todos a Tesla o a los Teslas y, como hemos visto en un vídeo de YouTube que es fácil de quitar, empezar a arrancar tapas de los forros interiores. Ya se ha conectado el conector del cargador inalámbrico del teléfono y también el de las luces. Os tengo que comentar que la calidad interior es mejor de la que yo me esperaba, tal y como se aprecia en las imágenes. Ya se han colocado el forro interior, los forros interiores haciendo presión se colocan fácilmente. En estas imágenes se aprecia el interior de la consola, lo que decimos vulgarmente las tripillas. Y un día me doy cuenta que el logo de Tesla está a punto de caerse. Me lo han tenido que cambiar, evidentemente. Aquí os dejo varias imágenes de las diferentes fases del cambio del logo de Tesla. Ya habéis visto cómo se monta la consola y me han arreglado el logo de Tesla de la parte de atrás. Todo esto más o menos en, bueno, pues 2 horas, como mucho. 1h30, 2 horas, como mucho. La persona que vino, tengo que decir que un gran profesional, no por el hecho de montar la consola ni por el hecho de arreglar el logo de atrás, sino por lo que pasó a continuación. ¿Qué sucede? Bueno, pues él hace las actualizaciones correspondientes y se marcha, y yo le digo a mi hijo que vaya sacando el coche porque tenemos que ir a hacer unas cosas, y yo me voy a casa. Y sube mi hijo y me dice:
mamá, el coche no funciona. Digo, ¿cómo que no funciona? Voy al garaje, lo miro y digo, ¡ah, Dios mío! No solamente no funcionaba, sino que se había quedado abierto. No funcionaba, lo único que sabía hacer era dar las luces, nada más. Yo ya desesperada, yo diciendo, no, por Dios, esto es alguna actualización que no se ha hecho bien, o bueno, yo ya no sabía qué hacer. Yo me daban ganas de tirarme al suelo y llorar. Por supuesto, me entró un estrés impresionante. Subí corriendo, llamé por teléfono al servicio de Tesla y me decían, por supuesto le di a la opción de SOS, de Help Me. La señorita muy amable me dice que si había hecho un reset, un reinicio más profundo. Lo único que me faltó es hacerle el boca a boca al coche, porque ya había hecho todo. Incluso, bueno, casi le exorcizo al coche. Ya no sabía qué hacer, ya no sabía, en fin, bueno, la señorita me dice si había hecho, yo había hecho ya de todo, incluso maldecir en arameo. Bueno, le vuelve a venir el Ranger de Tesla, empieza a hacerle actualizaciones, empieza a hacerle de todo. 5 horas de reloj, 5 horas. Yo ya no sabía si mirar para el norte, mirar para el sur, arriba, abajo, ya no sabía qué hacer. El coche no hacía nada. Y decía el chiquito de Tesla, pero le habíamos hecho ya de todo. Le hacen actualizaciones, nada. El coche ni abría, ni cerraba, se había quedado pajarito, como se dice vulgarmente. ¿Qué vuelve a hacer? Quita la antigua consola, monta la nueva consola. Nada más montarla, funcionaba. Porque entre todas las cosas, como se había cambiado la consola nueva, las llaves, el coche decía que la conducción no estaba autorizada para las llaves que tenemos y los móviles. En fin, al final ya cambia la consola y dice que cuando la tenga va a pedir una nueva y cuando venga una nueva que me la vuelve a cambiar. Que además, como no había traído la pieza del maletero, por lo tanto no la había podido cambiar. Y así, el siguiente fascículo de la historia. Solo ha quedado arreglada la T de Tesla de la parte trasera. Esto es una historia que va por fascículos. He quedado otro día con el Ranger, a ver si ya por fin se acaba la historia. Mira que no me lo creo. El resumen de esta primera parte. Bueno, desesperación por mi parte. Un hermoso pisapapeles en ciertos momentos. Y una gran profesionalidad de la persona que ha venido con el Ranger. Y un interés tremendo en dejar resuelto el problema. Eso os lo puedo asegurar. Aquí, en el segundo intento, como veis, se puede apreciar de nuevo las tapas, los soportes de las mismas. Va a quitar la consola antigua y va a montar la nueva, que ha sido la misma que montó la otra vez, pero la ha testado con un polímetro y ha visto que funcionaba en el taller. La ha traído de nuevo y vamos a montarla a ver qué sucede. Porque parece ser que era una actualización que no se terminaba de hacer bien, correctamente. Se ve el conector de la parte trasera y los conectores de la parte derecha e izquierda. En las siguientes imágenes se ve todo más al detalle.
Como sabéis, en los Tesla, en el caso concreto del Model 3, tenemos unas tarjetas, 2 tarjetas y luego los teléfonos para poder abrir el coche. En el Model S y en el Model X te dan unas llaves de miniatura de tu coche en lugar de las tarjetas. ¿Cómo funciona esta llave? Pues muy sencillo, la tarjeta la pasamos por la puerta que tiene un sensor, lo que hace es leer la tarjeta y manda la información a la centralita que se encuentra incorporada en la parte inferior de la consola, que no se llega a ver porque está incorporada en el interior de la consola y no se ve, como digo, por la propia estructura de la consola. La información de las llaves vinculadas a mi Tesla Model 3 se encuentra en la centralita, como ya os he comentado, que da a su vez la orden al ordenador principal del coche para poder abrir, cerrar las puertas, circular con él, moverlo. Aunque esta centralita está bastante bien cubierta, está bastante bien protegida, al encontrarse justamente debajo o en la zona donde están los posavasos, hay que tener cuidado con posibles derrames de líquidos para evitar que pudieran llegar a la propia centralita. Podéis observar los anclajes del soporte de la consola. A continuación os dejo una serie de imágenes donde podéis apreciar mejor todo lo que os he comentado y además cómo se coloca la consola. Conecta el coche a su portátil e intenta hacer una serie de actualizaciones y el problema seguía siendo el mismo. Entonces, como ya conocía el fallo, lo que hace es con su llave y con un sistema que ellos tienen y un programa específico de Tesla, entra en el coche, coloca la llave en la consola central y le obliga, con ese programa que ellos tienen, a reconocer la llave que utiliza es la mía, pero con este programa informático de Tesla, como os digo, le obliga a reconocer la llave y por lo tanto ya podemos enganchar el resto de las llaves y teléfonos móviles. Aquí podéis apreciar cómo se encuentra marcada la parte o la cara interna del maletero, como os he comentado antes, y esta pieza es sustituida por otra que está en buen estado y queda perfectamente sin ningún tipo de marca, como podéis ver, y se hizo el cambio en nada. Ya no tiene esa holgura que tenía antes y está perfecta. En fin, como veis, toda una pesadilla, pero gracias al tesón de el chiquito, digo chiquito porque tenía edad para ser mi hijo, que vino, que comprobó que todo estuviese bien de la consola nueva, gracias a, bueno, pues a su profesionalidad también, pudimos tener la consola nueva, nos arregló la parte de atrás, el logotipo de Tesla también, y ahora lo único que me quedan son lo de las ruedas. Estoy llamando y llamando y llamando para el tema de las ruedas y a ver qué sucede. Pero por lo menos el coche ya funciona perfectamente, ya identifica todas las llaves que tenemos
y además también los móviles, sin ningún problema. Estrés superado. Bueno, amigos, en fin, que mi coche es como el Pupas. Yo no sé si es como el Pupas o es que el resto de la gente lo tiene y no se entera. No lo sé. Pero vamos, mi coche como el Pupas. Pero estoy contenta con él porque es un buen producto, independientemente de todos los pequeños percances que se ha tenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Recordad suscribiros. Hasta mi próximo vídeo. Nos vemos. Cuidaros mucho y ser felices.